Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema. Espérense, déjenle bajo un poquito porque está muy violento. Hoy estamos viendo aquí, vamos a tocar un poquito acerca de la apostasía, ¿verdad? Vamos a relacionarlo con la iglesia y el agua de vida. Vamos a ver un pasaje en las escrituras y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 2. Ay, siempre me pasa esto, se me descontrola. Ay, Dios mío. Ya lo tenemos. Dice en Jeremías, ya se me refrescó acá. Siempre me pasa eso, necesito una computadora más nueva. Pero bueno, dice Jeremías capítulo 2, versículo del 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? O aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. ¿Cuánto necesitamos, bendito Dios, de tu Espíritu Santo que nos guíe, Señor? Yo necesito en esta mañana de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor amado, que pongas un cercado alrededor de nosotros, alrededor de este lugar y alrededor de cada persona que se conecte, bendito Dios. Bendícelos. Bendícelos de antemano, Señor, y háblanos, ministranos con tu palabra. No se trata, Señor, de que yo les hable con tu palabra. Se trata de que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Y tú nos ministres a través de tu palabra, bendito Dios. Tu palabra es verdad, tu palabra santifica. El Espíritu Santo nos guiará en tu palabra a toda verdad, Señor. Úsame, Señor, para tu gloria. Ayúdame a que el pensamiento del mensaje, Señor, no me pierda del tema y comience a hablar otras cosas que no van. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Algo bien importante, ¿verdad? Déjenme me acomodo aquí bien rapidito. Algo bien importante, miren, ahí el Señor dice, ¿verdad? En el versículo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a todo el mensaje lo vamos a relacionar a través de este versículo, aquí en el capítulo 2, versículo 13 de Jeremías. Dejen, ¿dónde estaba mi de este? En Apocalipsis 22:1
Para no hacerme bolas tanto, voy a leerlo aquí. Dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Este pasaje, si lo relacionamos con la declaración que hace Dios allá en Jeremías, que lo han dejado a él fuente de agua viva, él mismo está diciendo que él es el agua viva, ¿no? En otra ocasión, con respecto al agua viva, vemos a Jesucristo en el pozo en Samaria, ahí con la mujer samaritana, muy conocida en realidad esa narración ahí en la palabra, que Jesucristo llegó a Samaria y mandó a sus discípulos a que fueran a comprar algo para comer al pueblo, y él se quedó ahí junto al pozo de Jacob, y que ahí llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le pide, dame de beber, ¿verdad? Y le dice la mujer, ¿cómo siendo tú judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber agua, ¿no? Si los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Entonces le dice Jesús, si supieras quién te dice, ¿verdad? Dame de beber, ¿verdad? Tú le pedirías a él agua de vida, ¿verdad? Agua viva. Y dice Jesucristo, ¿verdad? Que en otros pasajes podemos ver que Jesucristo dice que Él es el agua de vida, ¿verdad? El que quiera, el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Y aquí vemos en Apocalipsis que a Juan se le muestra un río, ¿verdad? Limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sí. Ellos, Dios y el Cordero, son esa agua de vida. Vamos a nuestro texto para que lo podamos analizar, para que lo miren, ¿verdad? Dios y Jesucristo son esa fuente de agua viva. Voy a irme un poquito más acá arriba. En el versículo 4, miren, comienza el Señor a decirles, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y desolada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieses su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y adivinaron y anduvieron tras lo que no aprovecha. Esas dos preguntas que dice el Señor aquí, que no se preguntaron, ¿verdad? ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? No como buscándolo, ¿no? Pero ni siquiera se atrevieron a hacerse esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Jehová? Como con el sentido de buscarlo, o sea, que no se atrevieron a buscarlo, que no se atrevieron a tener una comunión con él, sino que se rebelaron. Dice que aún los sacerdotes, en el versículo 8, ¿verdad? Aún los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea,
No con el sentido de que no lo encontraban, sino con el sentido de que no se atrevieron a buscarlo. ¿Sí? En otras palabras, los sacerdotes ni siquiera se esforzaron a buscar a Jehová. Si se hubieran hecho esa pregunta es porque en realidad querían encontrarlo, querían saber de él, ¿no? Por cuanto le puse de título ahí en el en la enseñanza el día de hoy, le puse la apostasía y luego lo vamos a ver a la luz de la iglesia y el agua de vida. La apostasía. La palabra apostasía se aplica en un sentido de que una persona, dejen y ¿verdad? Cualquier persona, por ejemplo, cualquier persona, vamos a poner por ejemplo a un doctor, ¿verdad? Un ingeniero, un arquitecto. Estas personas estudian toda su vida un doctor y llega a ser doctor, ¿verdad? Llega a ser doctor y y agarra y renuncia a su profesión de doctor y se va de lavaplatos, de cocinero, se va de albañil, ¿verdad? Y deja su profesión, algo que ya había conocido. La apostasía va con ese sentido de que una vez que estás en la luz de Cristo, te vas de vuelta a las tinieblas. Dejas la luz a cambio de las tinieblas, acaso de otra cosa. Este señor, por ejemplo, el doctor, deja su profesión, deja su carrera por irse de cocinero, de bartender, de lavaplatos, ¿verdad? Pero siempre es aplicable en un sentido de que dejan algo bueno a cambio de algo peor, algo más bajo, algo de menos valor. La palabra que usa aquí en el texto Jeremías, la que tenemos aquí, miren, en el 11, sí, en el 11 dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, ¿sí? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Esta palabra trocado no la pude encontrar en la concordancia Strong, ¿verdad? No la pude encontrar. La busqué en un diccionario, en el diccionario bíblico tampoco la trae. Pero esta palabra nos remonta al sistema de trueque que tenía antes la gente que era nómada. Antes de que hubiera dinero, antes de que se estableciera la moneda, ¿verdad? En cada nación y eso, un tipo de pago a cambio de algo, en realidad se remonta en ese sentido, trueque, que cambias algo a cambio de otra cosa, ¿sí? Y aquí dice, mi pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha, ¿sí? Es bien interesante, mira, en el versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este versículo 13, ¿cómo puede ser aplicado hoy en la vida de la iglesia? Mírenlo otra vez, escuchémoslo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ahí está, me cambiaron, me dejaron a mí el trueque, ¿sí? Cambiaron una cosa por la otra. Cambiaron el agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En Apocalipsis, en el pasaje que leí,
¿Dónde estábamos? Acá en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice Juan que el ángel después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Para darle ya dirección a nuestro mensaje, para darle ya dirección a nuestro mensaje, me es necesario que vayamos a Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4 y ya comenzamos a desarrollar la idea para ver, ¿verdad? La apostasía, la iglesia, en relación a la iglesia y el agua de vida. Dice Mateos capítulo 4, entonces Jesús, después de que fue bautizado, ¿verdad? Por Juan el Bautista en el río Jordán, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, miren, de todo corazón les pido que si están un poquito distraídos pongan atención, porque aquí vamos a ver una cosa que va a amarrar todo lo que hemos mirado ahorita en Jeremías y en Apocalipsis. Lo vamos a amarrar todo junto y vamos a ver en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa agua de vida? Vamos, entonces dice que, ¿verdad? Que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Miren lo que Satanás le está diciendo aquí. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? En el principio Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? A imagen de Dios lo crió. Y si miramos en Génesis capítulo 1, es bien lógico, bueno, es bien visible, bien comprendible que Dios pronunció la palabra y todo lo que Dios pronunció se cumplió, vino a ser realidad, vino a ser lo que Dios pronunció. ¿Sí? Satanás aquí está usando la palabra de Dios para tentar a Jesucristo. Satanás sabe que la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es declarada, se cumple. Porque la palabra de Dios es el agua de vida, mi hermano, mi hermana. Y aquí Satanás, él sabe que la palabra de Dios se cumple. Entonces dice, ¿verdad? Que le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Porque sabe que si somos hechos hijos de Dios a la semejanza de Dios, y si creemos que la palabra de Dios se cumple, sabe que la palabra de Dios y nuestra relación estrecha con el Padre nos une en esa misma, en ese mismo, no nivel igual que a Dios, ¿verdad? Pero con esa misma autoridad, que si declaras la palabra, las piedras se convertirán en pan, porque todo lo que Dios pronunció se convirtió o se hizo, ¿verdad? La palabra de Dios se cumple. Y Satanás sabe que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y él supo eso en realidad en el huerto de Edén, cuando Dios le dijo al hombre, ¿verdad? No comas de ese árbol, porque el día que de ese árbol comas, vas a morir. Y Satanás sabía que si el hombre comía de ese árbol, la palabra de Dios se iba a cumplir y iba a entrar la muerte en la humanidad. En realidad, el autor de la muerte no es Satanás. Es el poder de la palabra de Dios, y Satanás cree y tiembla en el poder de la palabra de Dios.
Y es triste que en realidad la apostasía está ligada a la falta de tener una confianza verdadera en la palabra de Dios hoy en día. Es lógico que es visible, es palpable que la iglesia hoy en día cree más en la palabra de la denominación y del pastor y de esa religión específica que en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Me temo en realidad que hemos estado siendo seducidos y engañados y cegados por Satanás, y por eso la iglesia no tiene el poder que tenía en el principio cuando el Señor la estableció. Cuando la iglesia nació, el por qué ya no vemos sanidades, el por qué ya no vemos en realidad todo lo que se miraba en la iglesia primitiva. Porque Dios ya no hace milagros. Mi hermano, creo que hemos sido engañados, nuestros ojos han sido cerrados por Satanás y nos ha hecho creer la palabra de Dios pero fuera de su contexto. La misma artimaña que quiso usar con Jesucristo la ha aplicado a la iglesia y en realidad en muchas áreas ha salido triunfante y ganador contra la palabra de Dios, que es esa agua de vida. Miren lo que dice, ¿verdad? Aquí, fíjense cómo fue la tentación. Y el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas palabras que se conviertan en pan. Porque Satanás cree que si fuera en realidad la palabra de Dios y le dijera a una piedra, conviértete en pan, esa piedra se convertiría en pan. Satanás cree más en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple, que la iglesia hoy en día, mi hermano, mi hermana. Es triste cómo nosotros creemos más en la doctrina de mi denominación que en lo que Dios ha establecido en su palabra. Y a veces le hemos puesto cosas que no están en la palabra de Dios y hemos hecho nosotros nuestras propias doctrinas y en cierto sentido hemos cavado nosotros nuestras propias cisternas supuestamente para agua, pero son cisternas rotas que no retienen agua y no tienen agua porque no tienen verdaderamente su confianza y nuestra esperanza en la palabra de Dios. Satanás nos ha cegado a la iglesia, le ha puesto un velo, de la misma manera que quiso que Jesucristo aplicara la palabra de Dios bajo la influencia y la seducción de Satanás para que hiciera cosas que en verdad no tienen sentido. Y me temo que la iglesia ha sido seducida. Y desde un principio el espíritu de la apostasía, Satanás lo ha querido y lo ha estado estableciendo en la iglesia, en la religión, en las denominaciones. Y creo que va victorioso, mi hermano, mi hermana. Es triste cómo hoy en día las personas que profesamos una fe en Cristo, y digo profesamos porque me temo que estamos cegados y hemos abrazado doctrinas, de una denominación antes que creer en la misma palabra de Dios. Miren cómo le dice, ¿verdad?, a Satanás. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en agua, en piedra a mí en pan. Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo podemos en realidad luchar o contradecir la seducción de Satanás con la misma palabra, mi hermano, mi hermana? No puedes abrazar una doctrina que te dice tu religión, tu denominación, si no la pones verdaderamente en contexto con la armonía de toda la palabra de Dios. Si una doctrina, ¿verdad?, de tu religión, de tu iglesia, de tu denominación, en algún aspecto dice otra cosa o contradice un pasaje en la Biblia, si contradice
la Escritura, si contradice la palabra de Dios, la doctrina es una doctrina errada, equivocada, mi hermano, mi hermana. ¿Y cómo puedes confirmar eso si no te nutres tú, si no vienes a la fuente de agua viva, si no tomas del agua viva, que es la viva palabra de Dios, y te estás dejando influenciar por el agua que no existe en esas cisternas vacías que la religión y la denominación y los pastores hoy en día te han puesto? ¿Sí? Si eres hijo de Dios, Dios te va a bendecir. Porque dice, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones, en Cristo, en su descendencia. Es aplicable entonces la doctrina esa de pare de sufrir, que si estás en Cristo todo va a salir color de rosa, todo es bendición, no va a haber dificultad, no va a haber problemas, no va a haber enfermedades, no va a haber hambre. ¿Es verdad eso? ¿Y cómo es que esa doctrina contradice la palabra de Cristo que dice que en el mundo sufriremos tribulación? Sí. ¿Cómo es que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por el malestar o la enfermedad que tiene en el estómago? ¿Y cómo es posible que la iglesia, muchas denominaciones o muchas iglesias se están dejando seducir por Satanás? Que si tú eres cristiano, Dios te va a bendecir tu vida, porque eres bendecido en las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Y que todo te va a ir bien, que no va a haber enfermedad para tu vida. Pare de sufrir, ven aquí, danos tu lana y el Señor te va a bendecir. Das $1,000 y el Señor te va a dar hasta $10,000. Y estos ministerios, mira, están tras la lana, la mera verdad. Han apostatado de la verdadera fe, han apostatado de verdaderamente abrazar y creer la palabra de Dios y se han dejado arrastrar por doctrinas de hombre que son las cisternas vacías y rotas que no retienen agua, mi hermano, mi hermana. Las cisternas son para el agua, pero están vacías, no tienen agua. La palabra de Dios es para darnos vida, pero cuando la usamos o nos dejamos seducir por Satanás, así como quiso seducir a Cristo, terminamos creyendo en lo que nosotros hacemos, ¿sí? Terminamos siendo seducidos y terminamos haciendo doctrinas de hombre. Tienen la palabra de Dios, pero está fuera de contexto, está fuera de la aplicación, está fuera de la voluntad de Dios. Y por cuanto nos la dice el pastor, por cuanto nos la dice un ministerio que tiene el nombre de Cristo, tiene una cruz, tiene el testimonio del Evangelio, la creo porque es palabra de Dios. Pero me temo que estamos siendo seducidos por siervos de Satanás, ¿sí? Por ángeles de maldad disfrazados de ángel de luz. Y la apostasía es eso, una vez que nos resplandeció la luz de la palabra de Dios, una vez que creímos en la palabra de Dios, dejamos la palabra de Dios y ponemos nuestra confianza en la palabra de la denominación, en la palabra de la religión, y la defendemos, y en lugar de que sea de bendición, es para andar en disputas entre los que procesamos, o los creyentes, los salvos, y andamos en pleitos y en contiendas por causa de la doctrina de mi denominación y no de lo que la palabra de Dios en realidad dice. Miren cómo le dice, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y Jesús cómo le respondió? Y respondiendo dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, miren cómo lo pone en contexto para... ¿Sí? O sea, su vida no está relacionada en el alimento, ¿sí? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios dice, hasta aquí vives, hasta ahí va a vivir.
¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Que de acuerdo a cuando Dios pronuncie que una persona muere, esa persona muere, no importa si tenga el estómago satisfecho, no importa que así tenga una mesa de banquete. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí. Mi vida no está ligada en mis alimentos, mi vida no está ligada en mis posesiones, mi vida no está ligada en mi buen trabajo, en mi posición económica, en mi negocio. Mi vida está ligada en que si Dios dice que voy a tener bendiciones en mi vida, las voy a tener. Pero si Dios dice que voy a tener tribulación en mi vida, voy a tener esas tribulaciones. Si Dios dice que voy a vivir más años de vida, los voy a vivir. Si Dios dice, ya no vas a vivir más, hoy es tu último día de vida, así esté yo en las condiciones de salud tan favorables como para ser el testimonio de una vida que va a vivir largos años, el Señor es el que tiene la vida en el poder de su palabra. Entonces el diablo lo llevó a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjense cómo Jesucristo ya usó la palabra y Satanás vuelve acá y usa la palabra. Échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cuánto necesitamos que los pastores hoy en día, con relación al don de lenguas y cómo lo aplican en la iglesia, que vayan a la Biblia y digan, escrito está, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas? Pero escrito está también que si alguien habla lenguas, a lo más 2 o a lo más 3 personas y uno a la vez. Y uno a la vez. Y aquí estamos hablando todos al mismo tiempo. Escrito está, no lo que dice mi denominación, no lo que dice mi religión, no lo que dice el hermano Inocencio, sino qué es lo que la palabra de Dios dice. En realidad vas a las escrituras y dices, sí, está bien, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Escrito está eso, pero escrito está, si alguien habla lenguas, a lo más 3 personas y uno a la vez, y alguien que interprete, pero si no hay intérprete, escrito está, calle en la iglesia y hable para sí mismo. En realidad estamos creyendo la palabra de Dios o estamos creyendo la palabra de mi denominación o de mi religión, hermano, mi hermana. Me temo que la iglesia hemos sido seducidos por Satanás y vamos de mal en peor. Cuando hablamos la diferencia de cuando hablamos la diferencia de nuestras creencias, de mis doctrinas, es para disputas, es para contiendas, es para desacuerdos, es para división, es para separación. En lugar de que el cuerpo de Cristo esté unido, la iglesia está dividida por las doctrinas que han abrazado. No podemos agarrar una sola porción de la Escritura y hacer una doctrina de ahí si no la ponemos en contexto con otros pasajes en la Biblia, mi hermano, mi hermana. Y el don de lenguas es el mejor ejemplo que yo puedo mirar para hacer esa ilustración. Aquí Jesucristo, Satanás le dice, ¿verdad? Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. En el Evangelio de Lucas hace una declaración más específica a Satanás cuando le enseña todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dice, ¿verdad? Todo esto te daré porque a mí me han sido entregados y al que quiero lo doy. Y Jesucristo en ningún momento le dice, no son tuyos. Tú no tienes la potestad sobre ellos. Sí. El hombre cuando desobedeció en el jardín de Edén, porque miren, Dios le dio autoridad al hombre sobre todas las cosas en este mundo. Cuando Dios le dice fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los peces del agua, sobre esto, te le dio señorío, le dio dominio sobre la creación de Dios. Le dio dominio. Sí. La autoridad que Dios le dio al hombre. Sí. Sobre toda su creación, mi hermano, mi hermana. Dios le dio autoridad al hombre de decirle al sol que se detuviera. Y el sol se detuvo, mi hermano, mi hermana. En ningún momento vemos a Josué orándole a Dios y diciéndole, Dios, ayúdanos, que el sol se detenga, Señor, para que podamos vencer a nuestros enemigos. Cuando Josué entró a poseer la tierra prometida, Josué con autoridad, descansando en el testimonio de que el Dios que servían verdaderamente era el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y que su palabra tenía cumplimiento. Josué declaró al sol, le dijo, sol, detente, con autoridad, y el sol se detuvo, mi hermano, mi hermana. El sol se detuvo. Y esa autoridad, ese señorío sobre este mundo, el hombre, Adán, cuando desobedeció a Dios y se sujetó al señorío de la desobediencia y del pecado, que Satanás lo sedujo y lo venció. Ese señorío se lo cedió a Satanás. Por eso Cristo dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el rey. Hay un rey. Hay un rey, mi hermano, mi hermana, y ese rey es el Dios vivo, real y verdadero. Y su palabra tiene poder. Vamos a Jeremías y vamos a comenzar a concluir con el estudio. Miren lo que dice. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y es verdad, a mí, mi amigo, mi amiga, ¿acaso la gente ha dejado sus caminos de pecado y de maldad? Aunque esos caminos no son justos, no son rectos, no son verdaderos, no son agradables ni santos ante los ojos de Dios. ¿Acaso los pecadores han dejado su camino? ¿No se mantienen fieles en ese camino de desobediencia, de pecado y de muerte? Es la ilustración que está diciéndoles aquí el Señor. ¿Acaso las naciones han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha hecho trueque, ha hecho un cambio, ha dejado su gloria por lo que no aprovecha. Fue lo mismo que aconteció en el jardín de Edén, mi hermano, mi hermana. El hombre dejó la gloria de Dios por la mentira, por el engaño, por la desobediencia, y así concibió el pecado, y por el pecado la muerte. Y la misma artimaña que Satanás usa allá en el jardín de Edén, de usar la palabra de Dios y seducir al hombre,
a observar la manera equivocada, de la misma manera es que la apostasía tiene poder en la iglesia. Porque me temo que la iglesia está siguiendo más la doctrina de las denominaciones y de las religiones que de la palabra de Dios, que al Dios vivo, al Dios verdadero, a Jesucristo, el agua de vida, a Dios mismo, la fuente de agua de vida. Me temo que la situación de la iglesia, estamos en serio problema, mi hermano, mi hermana. Mira lo que dice en el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y si lo relacionas esto de fuente con la fuente de la creación, te lleva a su palabra, mi hermano, mi hermana. Al origen, la fuente, el origen del agua de vida. Si miras la fuente, es de donde brota, ¿no? Donde brota el agua de vida. ¿Y la creación de dónde viene? De Él. Él es la fuente. Y esa fuente en la creación de que el origen de las cosas, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esa fuente, ese origen, ese inicio, es posible por la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Dios pronunció las cosas y así fueron. Dios sacó al pueblo de Israel no porque era un pueblo tan justo, tan recto, tan santo, allá oprimido bajo la esclavitud de Egipto. Ellos llegaron a ser seducidos por la idolatría de Egipto. Ellos fueron influenciados por todo lo que tenían los egipcios, por las riquezas, el señorío, el poder, y por cuanto era una nación poderosa en aquel tiempo, Egipto, ellos, aunque eran esclavos, se sentían parte de ese poder, de esa nación, porque ellos ahí vivían. No cuando Dios los sacó, luego enseguida, cuando Dios le está dando los mandamientos a Moisés, se hicieron su becerro, porque eran idólatras, mi hermano. Porque eran idólatras, querían regresarse a Egipto, querían regresarse a sus dioses. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Me temo, mi hermano y mi hermana, hoy en día que esas cisternas que el hombre ha hecho o la iglesia ha hecho son cisternas rotas que no retienen agua y ni tienen agua. Son para el agua, pero no retienen agua porque en realidad de todo corazón creo que Satanás ha seducido nuestras vidas con la misma palabra de Dios, nos ha engañado y nos ha hecho aplicarla de la manera que no es correcto. En el estudio de ayer me puso a pensar a mí un comentario que hizo Sofía con todo respeto, que en el pasaje que leímos ahí en Timoteo, dice que la mujer se salvará si engendra hijos, ¿no? Si concibe hijos o si engendra hijos. Es lo que dice ahí. Y una hermana que se conecta puso un comentario ahí que dice ahí, o ahí quiere decir que si engendra hijos espirituales, y en ningún momento dice espirituales en la escritura ahí.
Y me di cuenta en realidad cómo es Satanás de astuto. Lo pudimos ver en la tentación de Jesucristo, lo pudimos ver en Génesis, lo podemos ver, la mera verdad, a través de las palabras. Satanás usa la palabra de Dios y la saca fuera de contexto y nos hace ver cosas que no están ahí. ¿Sí? En ningún momento ese pasaje dice que si la mujer concibe hijos va a ser salva, y si no concibe hijos que no va a ser salva. En ningún momento dice que si concibe hijos espirituales, porque si fuera así, entonces la mujer tuviera el puesto de pastora, de pastor, ¿verdad? De pastora, para alcanzar las almas y ministrarlas y engendrar hijos en la fe. No es bíblico, pero porque el pastor, que me encantaba cómo predicaba, lo dijo, porque a la iglesia en la que yo comencé a ir lo declaran así. Por eso yo lo recibo como palabra de verdad. Pero me temo que esa doctrina es una cisterna para agua, pero no tiene agua y es una cisterna rota, porque no tiene continuidad, no tiene armonía con la palabra de Dios. No va en contexto con, a la luz del Evangelio, no es bíblico. Venía platicando ayer que veníamos del trabajo con mi esposa y veníamos venía hablando con ella de cómo cómo nos dejamos llevar y creemos más en nuestra religión y en nuestra denominación que en lo que la palabra de Dios dice, mi hermano, mi hermana. Sí. Nos abrazan la doctrina que una persona, si no se bautiza, no se salva, que sin bautizo no hay perdón de pecados, no hay salvación. A la luz del Evangelio es una doctrina equivocada, mi hermano, mi hermana. Sí. Otros dicen que si has sido bautizado con el Espíritu Santo debes de hablar en lenguas, que las manifiestes, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y básicamente dice, todos hablen lenguas y han sido bautizados, échenlas. Pero escrito está también, si alguien habla en lenguas, a lo más 2 o 3 personas y uno a la vez, si alguien interprete, ¿estamos creyendo verdaderamente en la palabra de Dios o estamos creyendo en la palabra de mi denominación o de mi religión? Me temo, mi hermano, mi hermana, con dolor en mi corazón en esta mañana, que nos hemos dejado seducir y hemos sido engañados y hemos sido cegados con la misma palabra por la influencia de Satanás, de la misma manera que la aplicó en Jesucristo, la aplica a nosotros. La desgracia es que nosotros sí la creemos de la manera que Él nos la dice. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y andamos queriendo convertir piedras en pan porque escrito está. ¿Sí? Que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y no está de acuerdo, no está en armonía, no concuerda con toda la escritura, mi hermano, mi hermana. Si una doctrina, aunque esté ahí en la palabra de Dios, pero si no es clara, y esa doctrina aplicada de la manera que yo creo que así es, y contradice otros pasajes en las escrituras, es una doctrina de demonio, mi hermano, mi hermana, aunque esté ahí escrito en la palabra de Dios, es una doctrina satánica y Satanás nos está haciendo creer algo que no está verdadero. No vaya a ser que nos encontremos, mi hermano, mi hermana, que hemos dejado
la fuente de agua viva también nosotros. En descansar verdaderamente en la palabra de Dios. En creer verdaderamente en la palabra de Dios. La aplicación hoy, esta mañana, este día. Analiza las doctrinas, analiza en qué es lo que en realidad crees y ve a la Biblia y estúdiala. Ponla en contexto con toda la armonía del Evangelio, mi hermano, mi hermana. La Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Escritura dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La palabra dice que somos salvos por gracia, no por el bautizo. Somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios por reconocer la maldad de nuestras vidas, pedirle perdón a Dios y aceptar que Cristo murió y la sangre de Cristo y la muerte de Cristo es lo que nos da el perdón y la salvación. Porque si yo digo que mi bautizo es el que me da la salvación, yo digo que la sangre de Cristo no me da la salvación, que yo soy salvo si me bautizo. Si no me bautizo, no soy salvo. Entonces ya pongo la salvación, la descanso en el bautizo. Ya no la descanso en Cristo. Ya no la descanso en la sangre de Cristo que fue derramada. Y ya no la descanso en la gracia que Dios nos ha dado. Dice la Escritura, por gracia sois salvos. En ningún momento dice la Escritura, por el bautizo sois salvos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Sí, la Escritura dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo ahí, en los judíos, y después se manifestó cuando el Evangelio fue predicado a los gentiles, cuando Pedro fue llamado a que fuera a la casa de este hombre, no me acuerdo su nombre ahorita, pero que llegó ahí y que Pedro le dijo, ustedes saben cuán repugnante es para un judío juntarse con los gentiles, con los pecadores. Pero aquí un ángel me dijo que no dudaran venir y he venido. Y cuando Pedro comenzó a predicarle a los gentiles, el Espíritu Santo, de la misma manera que vino sobre la iglesia en Jerusalén, sobre los judíos, de la misma manera se dio en los gentiles, dando testimonio que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, que Dios ha dado salvación tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo que no era pueblo. Y lo mismo fue un acontecimiento profético de que el Evangelio se iba a predicar en todas lenguas de todo pueblo y nación. Y acá se confirma lo mismo. Se confirma lo mismo, que el Evangelio es verdad y que se va a predicar en toda lengua que hay bajo el cielo. Es un acontecimiento profético que el Evangelio iba a llegar hasta nuestros oídos. El Evangelio ha llegado hasta las tribus que se encuentran en la Sierra Tarahumara, la gente que tiene dialecto, que tiene otro idioma. El Evangelio ha llegado a Guatemala, hay como varios dialectos que habla Guatemala y el Evangelio ha llegado en sus dialectos a ellos. Eso fueron acontecimientos proféticos de que eso iba a ser posible. Pablo no las niega. Pablo dice que no es el don de lenguas, que no existe, pero dice hay un orden. Escrito está, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero de la misma manera, como dice Jesucristo, escrito está. Si alguien habla lenguas, a lo más 2 o a lo más 3 y uno interprete, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Mi hermano, mi hermana, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios o estamos obedeciendo la palabra de mi denominación o de mi religión? Por cuanto estamos obedeciendo la palabra de Dios y la palabra de nuestra denominación,
es que el cuerpo de Cristo está dividido. Te pones a pensar que por esa situación, por cómo observar las doctrinas y aplicarlas de acuerdo a mi denominación y a mi religión y a lo que mi pastor dice y a lo que mi denominación dice, por eso han surgido todas estas denominaciones en el mundo, en la iglesia. Esto no debe de ser así, mi hermano, mi hermana. Yo te exhorto que si en realidad quieres vivir en una verdadera comunión con el Señor y quieres vivir a la luz del Evangelio, que vengas a la fuente del agua de vida, quien es Cristo, quien es el mismo Dios vivo, real y verdadero, y que escudriñes tu palabra. Cada doctrina, cada cosa, que sea, ojalá este estudio, este mensaje, sea para que considera tus doctrinas y vea la Biblia. Vea la Biblia, es aplicable de la manera que tú la aplicas. Es verdad de la manera que tú lo entiendes. A la verdad de ese pasaje dice lo que tú crees que dice ahí. Me llamó la atención esa declaración y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios por la vida de Sofía, ¿no? Miren, dice que la mujer, ¿verdad? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no habla que si engendra hijos espirituales se va a salvar. No dice eso. ¿Sí? Tampoco dice que si no engendra hijos una mujer se va a perder. No dice eso, porque somos salvos por gracia. La salvación no tiene nada que ver con nuestras acciones, con lo que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos por gracia si reconocemos la maldad de nuestros pecados y nos arrepentimos. No somos salvos porque nos bautizamos. Porque si somos salvos por nuestro bautizo, al nosotros bautizarnos ya no somos salvos por gracia. Me temo que hemos estado siendo seducidos por Satanás con la misma palabra, así como quiso seducir a Jesucristo. Con la misma palabra. Haz esto porque ahí está escrito. Y creo que la seducción de Satanás ha entrado en la iglesia y está en la iglesia y tiene mucha victoria sobre la iglesia. Se ponen a pensar que en ningún momento el servicio de una iglesia es de la manera que lo practicamos o lo observamos. O sea, no lo miramos de esa manera en el libro de los Hechos. En ningún momento en el libro de los Hechos dice que se congregaba la iglesia y tenían el servicio de adoración, el servicio de alabanza, después la predicación y los anuncios y esto. No, mi hermano, mi hermana. Voy de acuerdo, debe de haber una manera de practicar nuestra fe, de crecer y de recibir la enseñanza. Debe de haber y lo entiendo. Pero la Biblia dice que el apóstol Pablo se quedó no me acuerdo, llegó a predicar el evangelio y dice que cada día, o sea, diario, él predicaba el evangelio en una iglesia, en una casa que se hizo ahí, se formó en una iglesia. Cada día. Y para nosotros, la vida de la iglesia es un día entre semana y el domingo. Un día entre semana y el domingo.
y no leemos la palabra de Dios. No pasamos tiempo en la palabra de Dios. Me temo que estamos siguiendo el espíritu del anticristo. Me temo que hemos apostatado de la fe verdadera. Hemos renunciado a la palabra de Dios y hemos abrazado la palabra de mi denominación y de mi religión. No terminaríamos todo el día de estar examinando las doctrinas de diferentes religiones a la luz de la palabra de Dios y cómo contradicen el Evangelio de Cristo. En una ocasión, yo le pregunté a mi hermana, porque ella comenzó a ir con los testigos de Jehová y en realidad oro por ella. Le he pedido al Señor que le abra los ojos. Simplemente los testigos de Jehová, al declarar que Jesucristo es el arcángel Miguel, ahí ya está una bandera roja de que en realidad en qué estás poniendo tu confianza. Sí. Cuando en el Evangelio de San Juan dice que todas las cosas por Él, por Jesucristo, por la palabra fueron hechas. Y si todas las cosas fueron hechas por la palabra, y la palabra es Cristo, entonces en Génesis, ¿por qué dice que en el principio Dios dijo, sean los cielos, y fueron los cielos? ¿Por qué no dice en el principio el arcángel Miguel hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los mares, los peces, las aves, hizo al hombre? Me temo que con la misma palabra Satanás los tiene cegados. Y me acuerdo que le pregunté a mi hermana que en qué basaba ella su salvación, cómo pueden ser salvos. Y dice, no, es que tenemos que ir a tocar puertas y llevar la palabra, ir a tocar puertas y llevar, y que de esa manera estaban ganando créditos para su salvación. Y le dije, no, estás mal. Le digo, si la palabra dice, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. La palabra no dice que por el bautizo sois salvos. ¿O sí lo dice? El bautizo es una obediencia a creer el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Sí? El bautizo es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y para bautizarte en realidad debes de estar bien convencido y de creer en el Evangelio. Porque es un acto en obediencia a que has creído al Evangelio. Pero nosotros somos salvos y la salvación es dada al hombre por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No porque yo me bautice ya soy salvo. La salvación fue dada al hombre por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, por la gracia de Dios somos salvos. ¿Ustedes creen que si yo voy y le predico a una persona, a un ateo que esté moribundo, que tiene 3 horas de vida en un hospital, y voy y le predico el Evangelio, y el hombre cree en el Evangelio, cree en Jesucristo, se arrepiente y le pide perdón a Dios ahí en ese instante y muere? ¿Ustedes creen que porque no se bautizó se va a ir a la condenación eterna? Porque la salvación es por el bautizo. Ya no es por la sangre de Cristo, ni por la muerte de Cristo, ni por la gracia de Dios. Entonces la salvación ya no es por gracia, sino que es por algo que yo hago para que Dios me perdone. Y caigo en un sistema religioso queriendo yo hacer algo para poder obtener algo de Dios. Me temo que hemos sido seducidos y engañados por Satanás. Dios nos guarde. Dios nos abre los ojos. Dios quite el engaño de que Satanás ha introducido y filtrado en la iglesia.
a las personas que ejercen una fe en la Iglesia Católica. Yo les digo, analiza tu corazón. La salvación de tu alma está basada en que tú eres católica o católico, o que Cristo murió en la cruz del Calvario y Dios te perdonó por medio de la muerte y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, siempre y cuando creas en la maldad de tu vida y te arrepientas y recibas el Evangelio y en acto de fe te bautices en obediencia a la palabra de Dios, no en la obediencia a tu religión, a tu denominación. ¿Tú crees que eres salvo, vas a ser salvo porque eres católico o porque eres un pecador que se arrepintió, reconoció su maldad y puso su fe y su esperanza en Cristo? Y has recibido el perdón y la salvación que Dios ya puso a la disposición de todo ser humano que reconozca la maldad de su vida, se arrepienta y le reciba como su Señor y Salvador. A mis hermanos cristianos, pentecosteses, bautistas, adventistas, mormones. ¿Tú crees que eres salvo porque eres bautista, pentecostés, adventista, mormón, testigo de Jehová? ¿Tú crees que eres salvo porque eres alguna de esas denominaciones o porque Cristo murió en la cruz del Calvario, Él te perdonó y has reconocido la maldad de tu vida? Me temo en realidad que hemos sido cegados, que Satanás tiene mucha victoria contra la iglesia de Cristo. Los pastores predican más las doctrinas de su denominación que la verdad del Evangelio de Cristo. Ya no se oye predicaciones fuertes a que exhortar a los que van a la iglesia a que se arrepientan. Si estás viviendo en adulterio, si eres borracho, si eres mentiroso, si eres una persona injusta, si no eres recto en todas tus obras, en tu negocio, en tu trabajo, no entrarás al reino de los cielos si no te reconcilias con Dios, si no te arrepientes, si en verdad descansas en Cristo, mi hermano, mi hermana, para ser salvo. Oremos, Padre bendito, gracias Señor te damos. Yo te ruego, bendito Dios, que a cada persona que quiera recibir esta palabra y analice su vida, analice en qué tiene su esperanza, analice si en verdad está creyendo en tu palabra o está creyendo en la palabra de una denominación o de una religión. Que tu Espíritu Santo le convicte y comiencen a quitar lo que no es tuyo, lo que no es verdadero. Comiencen a cortar toda esa doctrina de demonios que han recibido y han creído por mucho tiempo, o quizás algunos por poco tiempo. Y que se afirmen, Señor, dales hambre para que escudriñen tu palabra, dales hambre para que se guarden en tu palabra, dales hambre, Señor, para que vengan y beban del agua de vida que tú tienes para nosotros. Aquellas personas, Señor, que no quieren nada, que este mensaje no les interesa, que lo desechen. El que tenga oídos, que oiga. El que no quiera oír, pues que no oiga. La palabra ha sido expuesta y sé que ven muchos, en su corazón está trabajando y los está haciendo reflexionar y meditar y la misma luz de la palabra les está haciendo ver aquellas doctrinas que están equivocadas, a las cuales tienen su confianza, su fe, su esperanza en una doctrina que está fuera de contexto, que no es en realidad lo que la palabra de Dios declara. Te pido, bendito Dios, que
los que han recibido tu palabra y los que la reciban cuando oigan este estudio, que tu Espíritu Santo los lleve a ese río de agua viva. Y que dejando todo argumento y toda doctrina de hombres, toda estratagema de hombres que no conviene, busquen la doctrina que viene de arriba, la doctrina que nos dejaron los santos apóstoles. Dales hambre, Señor, y sed de tu palabra, que se metan y lean tu palabra diario, Señor, y no se dejen llevar por lo que mi pastor dice, lo que mi denominación dice. Que tu Espíritu Santo, Señor, los arrebate de ahí, que sus ojos sean abiertos. Oh, artimañas de Satanás, que el Señor te reprenda, no tiene ya más poder tu influencia, tu seducción contra la iglesia de Jesucristo. Cristo la compró con su sangre y la sangre de Cristo la reclama como propiedad suya, Padre. La sangre de Cristo reclama a su iglesia como propiedad suya y Satanás no tiene ya lugar ni nada que hacer con estas estratagemas y doctrinas de hombres, las cuales traen división y disputas y pleitos y divisiones denominacionales en el cuerpo de Cristo. Esto no debe de ser así, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo reprenda y convicte a cada persona, a cada pastor, a cada ministro que enseña tu palabra de acuerdo a su denominación y no de acuerdo a tu palabra. Mi hermano, escrito está, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero escrito está también que si alguien habla lenguas, a lo más dos o a lo más tres y uno a la vez, no todos juntos, y alguien interprete, y si no hay interpretación, cae en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Será que has sido seducido por Satanás y has sido engañado? Y en lugar de ser de bendición, eres de tropiezo para que aquella persona que quiere conocer de Cristo no venga a la iglesia por todo ese desorden que hay en la iglesia. Dios es un Dios de orden, no de gritería. Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad, de luz, de agua de vida. Me temo que muchos de nosotros tenemos más nuestra fe y nuestra esperanza en la denominación o en la religión que sigo, que en Cristo mismo, que en la salvación por gracia, que en el perdón de pecados por medio de la muerte y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. No tiene sentido decir que somos salvos por el bautizo, cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia. La salvación es gratuita para todo aquel que se arrepienta, reciba el Evangelio y se bautice. La salvación es por gracia, no por los hechos que nosotros hagamos. Si una persona no tiene tiempo de bautizarse a la hora de su muerte y cree en el Evangelio, cree en la maldad de su vida y le pide perdón a Dios, esa persona es salva, no porque no se bautizó, sino porque descansó y recibió la gracia de Dios. Cristo ya murió, Cristo ya lo perdonó. El bautizo solamente es un acto de obediencia, que has creído en el Evangelio, has creído en la maldad de tu vida y te has arrepentido porque has recibido la gracia de Dios con la cual te ha dado la salvación y el perdón de tus pecados. Son dos cosas totalmente diferentes. Padre, ayúdanos, quédate con tu iglesia. Ábrenos el entendimiento, Señor, y ponnos en el corazón a analizar las doctrinas que estamos siguiendo, la iglesia que estamos siguiendo. Si estoy basando mi salvación en la iglesia o en la denominación a la cual voy, en la religión a la cual voy, estoy en un terreno arenoso. No estoy edificando mi fe sobre la roca, sino sobre la arena. Padre, ayúdanos.
Tu iglesia, Señor, está apostatando desde hace mucho de la fe verdadera. No pudiéramos dejar de hablar todo el día de cada doctrina que no es bíblica, de cada doctrina y enseñanza denominacional que en lugar de unificar el cuerpo de Cristo lo divide, Padre. El pentecostés no se junta con el bautista no se junta con el pentecostés, o con el Calvary Chapel, o con el adventista, o con el mormón, o con el testigo de Jehová. Esos están más perdidos que un borracho que ya no sabe ni dónde vive. En realidad Jesucristo es el arcángel Miguel. Señor, ábrele los ojos. Te pido para que el evangelio verdadero de la gracia tuya, Señor, resplandezca en la luz de mi hermana, Señor, y de todo, de todo testigo de Jehová, bendito Dios. Ilumínalos, Padre. Ilumínalos, bendito Dios. Envía obreros a tu mies, Señor. Levanta varones temerosos tuyos que prediquen tu palabra, Señor, tal y como es, sin ningún fin denominacional o religioso, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. En verdad, gracias por tomarse el tiempo de seguirnos. Que Dios les bendiga. Amén. Ay, ¿dónde estaba acá? Acá estamos. Bueno, nos vemos. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. 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 Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.